El Rincón de Aquiles. Pensamiento crítico para cuestionar tus creencias y tratar de entender el mundo un poco mejor. Con David Valero y Sergio San Juan. Puedes conocerles mejor en elrincondeaquiles.com. Muy buenas a todos, ¿qué tal Sergio? Bueno, hoy tenemos un invitado muy especial, José Carlos Cortizo, o mejor, como te conocen en internet, Corti. ¿Qué tal estás? Bienvenido. Pues muchas gracias, muy contento de estar aquí con vosotros a charlar de muchas cosas. Muchas gracias por la invitación. Pues muchas gracias a ti por pasarte. Nosotros también estamos muy contentos porque vamos a hablar de muchas cosas. Vamos a hablar de educación, vamos a hablar de tu libro, vamos a hablar de empresa, de toma de decisiones y de aprendizaje. Y para que la gente no te conozca y que no te ubica mucho, ¿cómo se presenta Corti a sí mismo? Vale, yo suelo decir que soy un creador, donde gran parte de mi creación es emprender, pero a mí lo que me gusta es crear cosas. Y soy una persona bastante dispersa. De hecho, estudié informática y ahora me dedico a hacer marketing y luego entraremos profesor y ahora estoy en negocios. Y creo negocios al final, porque acabo creando muchos, pero como una forma de crear cosas. Puedo crear contenido, puedo crear negocios, tengo inquietud por crear, aunque no me quiera luego el contenido que genero guste más o menos, pero tengo esa inquietud por crear. Y si miramos un poco en retrospectiva, Steve Jobs tenía esa parte de los puntos, ¿no? Y tu experiencia ahora mirando hacia atrás, que justo ahora estas fechas son propicias para ello, aunque nos has contado que a ti te da igual, pero bueno, ¿cuáles son esos puntos tuyos, ¿no? Que unirías, que dirías esos momentos clave de tu vida que te han llevado hasta aquí? Muy buenos. Complicado. Yo creo que he tenido muchos momentos donde me he dejado llevar por situaciones. Es decir, al igual que gente que te dice, es que desde muy pequeño quería ser algo y ha tenido momentos clave que le han ayudado a alcanzar lo que quería. Yo quería hacer muchas cosas y así me pasa, soy muy disperso, pero luego me han ido pasando cosas que me han cambiado la situación un poco. Para mí el primer punto así importante, yo cuando acabé la carrera de informática, claro, yo iba a ser para ser informático en su día, pues soy una carrera con muchas salidas, la informática tiene mucho de creación, pero claro, cuando salí de la carrera había explotado la burbuja las .com. Y de hecho el mercado laboral en la parte técnica pues distaba mucho de lo que es a día de hoy. Y ahí fue para mí el primer punto de hostia de realidad, ¿no? De decir, mientras yo estaba estudiando, todos mis compañeros que iban un par de añitos están ganando unos sueldos de la leche y tú ya te hacías tus planes, tú te hacías tu Excel y decías, pues muy fácil, salgo aquí ganando un pastizal, cada año gano un poco más, y haciendo poco voy a llegar muy lejos. Y te das cuenta que el mundo es así, ¿no? Es inhóspito y las vueltas que da la vida son así. Salí al mercado laboral, había muy poquitas cosas y monté mi primera empresa con un par de colegas de la uni simplemente porque no nos apetecía currar en posiciones de mierda cobrando una mierda y preferíamos hacer algo nosotros mismos, sin saber lo que era montar una empresa, sin saber querer ser emprendedores ni nada, ¿vale? Esto era el 2002, 2003, de aquella ni siquiera era bonito. Eso fue un punto de inflexión porque me cambió mi forma de ver el mundo. El siguiente... punto de inflexión, estuve unos años currando de consultor, de hecho estuve en la unidad de nuevas tecnologías de la agencia tributaria haciendo cosas para detección de fraude fiscal y esas cosas, estuve en ese lado del mal y joder, pasé unos años buenos, pero llegó un punto en el que acabé un poquito hasta las narices, ¿no? El punto de la consultoría, de estar muy estresado, de currar todos los días 14, 16 horas, que luego en la vida las vas a acabar currando igual, ¿no? Pero no es lo mismo currar 14 y 16 horas en lo que a ti te flipa que en lo que le flipa a tu jefe y con sus obsesiones y sus juegos políticos. Acabé muy quemado. Y entonces ahí me volví a la universidad a dar clase y a hacer mi tesis doctoral, que luego no la acabé, pero bueno, era como algo que quería hacer. Y yo me acuerdo un día que me levanté por la mañana, vivía en casa de mi madre y mi madre me dijo, te ha cambiado la cara. Y ese día fue el primer día que me fui a dar clase y había dejado el trabajo de consultoría. Y ahí aprendí que hay que dejar las cosas que no te molan muy pronto, ¿no? Es decir, no merece la pena cuando tú ya sabes desde hace tiempo estás en un camino que no te gusta, lo único que vas a hacer es agobiarte más, ver el mundo más negro de lo que es, que ya... Entonces, nada, un cambio y a mí me abrió mucho las puertas. Y siguiente gran punto de inflexión, yo creo, dando clase en la universidad, retomé contacto con Frankie Carrero, que había sido profesor mío,
y compartimos muchas inquietudes. Nos molaban muchos proyectos de investigación, pero luego esos proyectos de investigación nunca veían la luz, lo típico. Tienes una subvención, fondos europeos, fondos no sé qué, haces algo muy guay sobre unos datos de prueba, unas no sé qué, algo muy chulo y al final se queda en un cajón porque tampoco no hay ni dinero ni interés para sacarlo al mundo real. Y ahí empezamos a plantearnos en hacer algo. Es decir, oye, las investigaciones que aquí estamos haciendo nos molaría llevarlas a algo que tuviera un impacto en el mundo real. Y ahí fue cuando ya me metí en el emprendimiento. Mi segunda empresa me metí en el emprendimiento. Pues la primera no sabía ni lo que era, ni lo que estaba haciendo. Pero aquí ya sí que empezamos a entender un poco qué era montar una empresa, qué era ser un emprendedor, qué era crear un producto, cómo podíamos llevar esa tecnología a un mundo de producto. Y para mí fue un cambio porque desde que ya he agarrado el emprendimiento, ¿no? Y el crear empresas desde esa perspectiva de crear algo, ya no lo he soltado y no, o sea, yo no me veo currando para nadie en mi vida, ¿no? Sin tener una capacidad de decisión, porque entre otras cosas yo creo que esto es como cuando te haces mayor con tus neuras, que es que ya las tienes. O sea, me costaría mucho irme a un corporate, un sitio así, y aguantar las neuras de los demás, que aguanten las mías. Y Corti, una cosa, en la uni, ¿también conociste a Luis o hay algo también ahí como que la universidad os unió, ¿no? O sea, Sí, sí. Luis, es que Luis fue alumno mío, Luis, que es el CEO de Product Hackers, moló mucho. Yo le di clase en programación concurrente, que el cabrón dice que venía, pero venía poco. Entonces ha dicho. Pero Luis es un tío muy listo y se la sacaba un poquito fácilmente. Pero curiosamente en esa etapa, mientras yo era su profe, me llevaba muy bien con él, pero tampoco teníamos una relación brutal. Pero luego él hizo su proyecto a fin de carrera, hizo un robot de 4 patas con Arduino, ¿vale? Con hardware libre, que de aquella, pues lo mismo, era como algo muy novedoso. A día de hoy seguramente hardware libre ya hay bastantes más opciones. Y entonces, claro, yo me lo encontraba en los pasillos de la uni con un robotejo de 4 patas y yo le preguntaba, Luis, tío, ¿qué estás haciendo? Y ahí empezamos como a intimar ya, a ser colegas, ¿no? Él pues me enseñaba lo que estaba haciendo, me pedía consejos en plan, oye, ¿cómo enfocarías? Porque era su proyecto fin de carrera. Y ya sabes que los proyectos fin de carrera tienen una parte de hacer y otra parte de entender qué narices espera el tribunal para sacar buena nota. Entonces yo le ayudaba con lo que espera el tribunal y empezamos a llevarnos de puta madre. Entonces, más o menos también para aquella época ya estábamos plantándonos crear, Frank y yo, nuestra primera empresa, que fue Weplay, una red social de videojugadores, que luego sería BrainSense, que es un sistema de recomendación de productos para e-commerce, en el que estuvimos 10 años. Pues en ese momento, según estábamos levantando un poco de dinero de Friends, Family and Food, nosotros ahorrando lo típico, haciéndote tus movidas para poder lanzarte a montar la empresa, ya estábamos buscando quiénes serían las primeras personas que uniríamos al equipo. Entonces, claro, yo tenía a Luis delante, que era un tío con muchas ganas, muy adaptable, que le gustaba el hardware, el software, con muchísima inquietud y que me llevaba muy guay. Y entonces fue una de las primeras personas en las que pensamos en traernos. De hecho, tanto él como Andrés Velasco, que ahora está también en Product Hackers, y era otro alumno nuestro de proyecto fin de carrera, y luego un ex profesor, compañero también de universidad, fueron los 3 primeros fichajes. Porque claro, tienes que montar una startup, hacer mucha tecnología y tienes alumnos y compañeros que saben hacer tecnología, pues te los llevas de calle. Y curiosamente luego Luis también dio clase en la universidad mucho tiempo después y le dio clase a Jorge García, que Jorge García es el CTO de Product Hackers. Entonces, de hecho, nos dieron un premio en la universidad, la europea, en plan como el combo, ¿no? O sea, yo le doy clase a Luis y Luis le da clase a George y los 3 somos socios de la misma empresa. O sea, que no vais allá a dar clase, vais allí a captar gente para Product Hackers, ¿no? Por ejemplo, sí, ahora ya lo haríamos conscientemente. Sí. Lo malo es lo de siempre, que lo hacíamos sin tener ni idea, que ahora lo podríamos aprovechar muchísimo mejor. Porque el talento técnico, además, ahora está muy complicado. O sea, que ahora ir a reclutar a las universidades es un puntazo. Corti, te voy a hacer una pregunta que a mí me causa mucho interés. Has estado en mil saraos y sigues estando. Has pasado por muchos proyectos, has organizado eventos, has escrito libros, has hecho muchas cosas. ¿Cómo consigues equilibrar? Antes, fuera de micro, hablábamos de cómo te organizas, ¿no? ¿Cómo consigues equilibrar, si es que lo haces, que también nosotros que decir, esa parte personal con la parte profesional, que es como el santo grial de los emprendedores, ¿no? Que salimos de que nos exploten 8 horas para explotarnos a nosotros mismos 24 horas. ¿También has pasado por ahí? Sí, estamos sobreexplotados por nosotros mismos la mayoría de las veces. Yo muy mal, o sea, me refiero. Yo hago muchas cosas, lo decía antes de fuera de micro, un poco por narices o por huevos, ¿no? Por en plan, lo quiero hacer y lo hago. Pero penalizo mucho incluso mi salud mental en el sentido de yo creo que a veces me fustigo demasiado, ¿no? Y es como
no sé cómo explicarlo, pero yo tengo la sensación de que si cuando no lo hago no soy feliz. O sea, soy feliz como con ese punto de maltrato personal de llevarte un poquito más. Te llevas un poquito más a hacer lo que quieres, pero claro, estás siempre agobiado. O sea, a mí me pasa que yo no hay un día que me levanto. Yo me levanto un sábado a las 6:00 de la mañana y me pongo a hacer algo de lo que tengo por ahí, que tan ricamente. Pero, de hecho, me agobio a veces. No sé si os ha pasado a vosotros, a mí me pasa mogollón. A veces me agobio porque pienso que debería descansar. Y ese pensamiento me agobia. Y yo creo que es un tema como más social, ¿no? De que la sociedad te dice, es que de vez en cuando tienes que desconectar y hacer cosas que sean como relajantes. Digo, es que a mí no me relajan. O sea, a mí me agobia el pensar, ¿y ahora qué cojones hago yo? No, creo que currar, una de las cosas buenas que tiene, currar en las cosas que a ti te molan, también es que te obliga a dejar de pensar en otras cosas. Al menos a mí me pasa. Yo llevo mucho mejor el curro que la vida personal, por ejemplo. O sea, yo los temas familiares los llevo peor, ¿no? que el currar. Entonces, en el fondo, el hacer algo que te mola, que tú tienes controlado y demás, es relativamente relajante, aunque te estrese, porque es un estrés como controlado. Es un estrés que yo sé que le meto 3 horas más un día y lo saco. Y hay otras situaciones a las que te tienes que enfrentar que no. Pero vamos, en resumen, me organizo mal, lo que hago es echarle huevos y sacar las cosas, aunque haya días que está a punto de explotar. He descubierto en el deporte que no me gusta nada una forma de quemar, una forma de bajar el estrés, porque sí que me pasa que suelo tener como 3, 4, 5 momentos de quemazón al año, de que hay un día como que reviento y me tengo que ir a encontrarme a mí mismo, soltar, ver cómo me organizo, reorganizo mi cabeza, es como reconectar tu cabeza, porque explotas, ¿no? Y eso es un tema de no saber gestionar algunas emociones y demás. ¿Y cómo, por profundizar un poco, cómo conectas contigo mismo en esos momentos? Que lo estabas diciendo, pero si puedes profundizar un poquillo Te más. cuento. Yo creo que esto es mucho de personalidad. Yo necesito muchos momentos ya de normal estando solo, ¿vale? Y es complicado. Yo ahora tengo un peque de 1 año y medio, tengo mi chica que le gusta hablar y está mi madre que también le gusta hablar viviendo con nosotros. Entonces, ahora mismo me cuesta. ¿Qué hago yo? Yo me voy a dar paseos, como poco. O sea, sí que pasear desde hace mucho tiempo ha sido algo que me viene bien, o correr, o pasear, o incluso montar en bici, pero es un momento donde estoy moviéndome, donde estoy pensando tal en mis cosas, donde suelto algo de tensión. O sea, a mí me viene bien cuando llego a esos momentos complicados llorar, por ejemplo. O sea, a veces lloro sin ningún motivo, o sea, me refiero, estoy hasta la polla. Pero lo necesitas soltar de alguna forma. Y a partir de ahí, una vez que he explotado, que lloras, que sueltas un poco de tensión, que tienes un buen momento pensando cosas, pues ser capaz de organizar lo que consideras que es importante, lo que no, un poco quitarte cosas de encima. Yo hay 2, 3 momentos al año hago limpia de todo lo que quiero hacer, ¿no? Es decir, estoy medio muy fregado, pues de vez en cuando me quito alguno, digo, pues mira, me he pasado, yo funciono mucho encontrando ese límite, pasándome y luego volviendo atrás, me lo quito, eso me da un poquito de cancha, y luego, una vez ya más o menos me ha aclarado mi cabeza, que es complicado, a veces también que yo soy una persona que habla poco, o sea, me refiero. Por ejemplo, mi chica se escucha mis podcasts para saber cosas de mí, me dice, ¿no? Porque a veces, pues, yo qué sé, cuando tengo problemas me los callo, ¿no? Me cuesta mucho exteriorizarlos, pero el día que exploto sí que lo comento con ella. Es decir, cuando ya he petado, pues, o con mi chica, o a veces me ha pasado con Frankie Carrero, que era mi socio en Brainsys, que hemos pasado momentos muy chungos juntos, y en determinadas situaciones que nos recuerdan a cosas que hemos pasado, pues el hablar un poco, a veces un poco de forma indirecta, porque no sé si, bueno, a mí me pasa en karate, como me cuesta hablar, a veces me cuesta hablar de forma muy directa, ¿no? Y decir, tengo este problema, pero empiezas una conversación y te acaba llevando. Y simplemente ese hecho de tener las cosas un poco más claras, soltar, repriorizar, hablar un poco y llorar, eliminar tensión, lo que necesites. O sea, a veces es correr un poco más de la fuerza más de las fuerzas que tú tienes como para reventarte un poco físicamente, y eso también ayuda. Es un mejunje, pero a mí me ayuda. Pero reconozco que todo el proceso es pasarme. O sea, a mí me funciona pasarme un poco, y como que tener un algo que me agite y me haga volver para atrás. Si estoy en la línea de no pasarme, estoy ahí medio jodido, pero tal, y puedo aguantar mucho tiempo medio jodido, como con una carga más fuerte de la que puedo llevar. Y eso tampoco lleva a nada, pero no te das cuenta hasta que no te has pasado. Sí, o sea, a mí me gusta que hables de esto porque no sé cómo lo veis, pero aquí lo planteo. Veo como que la cultura de esfuerzo está perdiendo un poco contra lo que decías antes, Corti, de que te tienes que relajar, que es como algo que te lo dicen. Y veo como ese movimiento, ¿no? Un poco pendular que se está yendo a los extremos de
si no puedes estar 3 horas en la playa tumbado sin hacer nada, es que no eres feliz. Y es lo que decía Corti. No, es que yo necesito hacer cosas, estar con mis proyectos, con Product Hackers, con Mumbler, con no sé qué. No puedo estar quieto. Y eso como que lo vemos un poco mal, ¿no? De decir, como que el esfuerzo se está cogiendo una connotación negativa, que es un pensamiento en voz alta, ¿no? Que no se está demonizando, no sé si demonizando en ciertas partes. Yo estoy de acuerdo contigo. Es decir, creo que el problema es twitterizar todo. Es decir, al final todos los mensajes los acabamos twitterizando, entonces nos vamos a la esencia. Como en Twitter no entra una explicación real de te tienes que dejar los huevos, pero antes de estar muy quemado tienes que soltar un poco y llegar a ese equilibrio, y eso requiere una explicación muy larga, al final sueltas el mensaje de o te dejas los huevos para petarlo o tienes que ser capaz de soltar un poco para vivir. La realidad es que es muy compleja y justo lo estás diciendo tú ahora también, ¿no? Es, tío, o sea, yo creo en la cultura del esfuerzo. O sea, yo creo en que te tienen que pillar las cosas haciendo cosas. También creo que no hace falta tener el esfuerzo que nos han explicado, al menos mis padres, de que había que estar como currando siempre y que el éxito viene solo después. No, tío, es que a veces el éxito te viene de estar en el sitio adecuado, en el momento adecuado. O sea, hay que entender que vivimos en un mundo donde ocurre la serendipia, donde, tío, tú puedes dejarte los huevos y no funcionar nada y te puede estar tocando la polla y tener mucha suerte. Es verdad que cuanto más esfuerzo dejes, o sea, cuanta más caña le des, yo creo que más papeletas tienes para que algo bueno te pase. Pero a veces si te pasas de esfuerzo, no sé cómo lo pensáis, hay gente y esto lo leí un día en Twitter y dije, mira, este me ha gustado, que hay gente que curra tanto que se olvida ganar dinero, ¿no? Pues, y vamos a hablar de ganar dinero o de otras cosas. A veces hay gente que está tan obsesionada con el ejecutar, ¿vale? Y a mí me ha pasado y me pasa en muchos momentos que te olvidas para qué narices estás aquí, ¿no? Y priorizar, oye, si yo quiero conseguir dinero, quiero conseguir éxito, quiero conseguir lo que sea para mí, que es donde debería estar dedicando mi esfuerzo, ¿no? Entonces, cuando pierdes eso, también pierdes el contexto. Pero creo que es muy complicado. Yo creo que hay que tener ese equilibrio entre seguir tus pasiones y no machacarte tanto que acabe siendo una tortura. Y creo que es jodido porque cuando tienes pasiones muy fuertes, muchas veces te tiendes a machacar. Depende de tu personalidad. Yo soy un tío un poco oscurillo. O sea, tengo mis momentos de que a veces estoy con el látigo a mí mismo, que digo, tío, déjate que esto parece 50 sombras de Grey, pero solo la parte chunga, ¿sabes? No la parte guay. Y yo por añadir algo a lo que habéis dicho, yo también creo en la cultura del esfuerzo, pero creo que se malinterpreta a veces, ¿no? Y lo que ha dicho Corti de que en Twitter solo vemos la punta del iceberg, la punta de lanza, y a veces no vemos lo que hay detrás. El esfuerzo para mí tiene sentido si hay un propósito detrás. Si pierdes ese propósito, como ha dicho ahora Corti, y simplemente te estás dando cabezas contra la pared, bueno. Y tendemos a ver la cultura del esfuerzo, o Sergio, creo que lo decías, porque socialmente vemos a ese ejecutivo que trabaja 18 horas, que come en el mismo escritorio donde trabaja, que no para de currar y ¿para qué, no? Para llenarse los bolsillos, pero ¿para qué? ¿Qué más? ¿Qué más hay detrás? ¿Qué propósito real hay detrás, no? Y dicho esto, diría que luego cada uno tiene su forma de entender la vida y de ver la vida. Y igual para nosotros, pues el esforzarnos y el acumular, como decías, boletos para cuando llegue la oportunidad estar ahí, pues es una forma de entenderla. Pero para otra persona, pues igual trabajar lo mínimo para poder estar en la playa, leyendo, estando con su familia, con sus amigos, con su pareja, pues también es súper respetable y súper admirable, ¿no? Y quizás nosotros, dentro de 5 o 10 años, pensemos así. Y esa persona piensa al revés. Y, por ejemplo, la salud mental creo que juega una parte muy importante en esto de la cultura del esfuerzo, ¿no? Entonces también hay que tener mucho cuidado hasta qué punto te esfuerzas y sobre todo qué estás sacrificando. Porque cuando hay esfuerzo hay sacrificio detrás. Y tienes que saber y limitar qué estás dispuesto a sacrificar. ¿Estás dispuesto a sacrificar tiempo con tu familia, con tus hijos, con tu pareja, con tus amigos? ¿Hasta qué punto te merece la pena a ti ese esfuerzo por algo que quieres? Nosotros siempre ponemos el ejemplo, Sergio y yo, de Elon Musk, ¿no? Elon Musk, el tío ha dicho que curra 16 horas al día, que muchos días duerme en su propio despacho para no perder tiempo de ir a casa y volver a casa. Ha sacrificado, pues, toda una vida con su mujer, con sus hijos. Bueno, a él le merece la pena, obviamente. A él ha dicho, bueno, pues esto es lo que estoy dispuesto. ¿Es eso para todo el mundo? Yo creo que a veces queremos copiar a Elon Musk, pero no estamos dispuestos a sacrificar. Ni tenemos las cosas tan claras como Elon Musk. Yo, por añadir una cosa y unir un poco lo que has dicho, David, y tú, Corti, ¿en qué trabajas? O sea, ponemos el ejemplo de Elon Musk, pero ¿en qué está trabajando ese tío? O sea, ¿dónde está ese tío colocado y dónde está aplicando su esfuerzo? Está aplicando su esfuerzo en llevarnos a otro planeta, que a mí me parece
una completa locura. Está aplicando su esfuerzo pues, en muchas cosas, en muchos proyectos, en Tesla, en no sé qué. Pero es que a lo mejor hay gente que se está esforzando más que Elon Musk, que posiblemente, pero el esfuerzo lo está aplicando en un sitio donde no tiene tanto retorno, tanta visibilidad, tanto impacto en la humanidad. O sea, por unir un poco las dos. Yo Dale, David. Y nos iba a decir simplemente que además Sergio y yo tuvimos un debate hace poquito con Elon Musk, y esa persona, por ejemplo, es padre de familia o madre que tiene 2 trabajos simultáneos, 8 horas por la mañana y 4 o 6 por la tarde para sacar su familia adelante, y no llega a casi 1.000 euros al mes entre los dos. Esa persona se está esforzando en términos absolutos y relativos igual o más incluso que Elon Musk. Pero claro, no nos va a llevar a Marte. ¿Es por eso menos válido su esfuerzo? Yo creo que no. Para mí te diría que incluso es más válido porque lo está haciendo por sus hijos y su familia. El esfuerzo como tal creo que es demasiado relativo, ¿no? Como para hablar de él en términos absolutos. Sí. Yo creo que lo que estás diciendo, David, es un tema complicado porque cada uno lo vemos de una forma y en nuestro sector, al final un poco como un mundo más tech y demás, tenemos la suerte además de que aquí ninguno curramos para sobrevivir. Entonces, claro, esa base es que el ejemplo que has puesto tú es muy bueno, ¿no? Porque dices, ostras, es que hay peña que se está partiendo la cara por sacar a su familia adelante, y yo creo que eso es otra liga. O sea, por mucho que pongamos tal, yo estoy de acuerdo que eso es lo más grande y lo más fuerte que hay, porque aparte el nivel de presión que tú tienes cuando tienes que sacar a tus hijos adelante es algo que, mira, yo no, ojalá nunca te vaya a pasar por ahí, porque tienes que tener una presión interna brutal. Lo otro ya son deseos, ¿no? Oye, ir hasta Marte, pues de puta madre, me parece algo grandioso, pero claro, porque tienes todo lo demás resuelto. Sobre estos 2 puntos, yo estoy muy de acuerdo lo que has dicho, ¿no? ¿A qué estás renunciando? Y yo aquí un aprendizaje que tuve al final con BrainSense, con la primera empresa un poco que montamos un poco sabiendo lo que hacíamos, estuvimos 10 años y acabamos la experiencia cerrando la empresa, palmando la inversión, palmando créditos que habíamos pedido, una situación un poco agónica dentro de lo bueno, en el sentido de que ninguno nos quedamos en la calle, ¿no? Pero ahí sí que aprendes a decir, oye, tío, vas a perder tiempo, vas a perder oportunidades, porque por el camino te surgen 1000 oportunidades que renuncias, que te podrían haber dado mucha pasta y muchas cosas buenas. Vas a perder muchas cosas. Tú cuando estás emprendiendo un proyecto y te vas o creando algo y te dejas la vida en él, tienes que poner tú algún tipo de límite. Es decir, ¿hasta qué punto estás dispuesto a arriesgar? Por ejemplo, nosotros llegamos a tocar uno que no metimos ahí, lo tenemos claro, que es no vamos a hipotecar ninguna casa, ninguna cosa por el proyecto, que había momentos por nivel de inversión que nos hubiera venido bien, pero por una experiencia previa de mi socio, porque sus padres habían tenido un negocio, hipotecaron su casa y les fue todo mal y han tenido consecuencias después, pues ese límite no lo cruzamos. Pero tú tienes que tener un límite, porque si no, las cosas sí van... Joder, es que cuando van bien, y son las historias que conocemos, van muy bien. Cuando van muy mal, es muy fácil verlo, porque va muy mal. O sea, pues no tienes clientes, pues no, pero cuando va regulero, es muy fácil irte entrampando poquito a poco, tanto en tiempo, en dinero, en recursos, para no conseguir nada, y al final lo pierde todo. Que ahí sí que estoy con Sergio, muchas veces estás luchando por sobrevivir y no por crear algo grandioso, pero te has olvidado totalmente de por qué estás ahí. Y eso es algo que hay que tener en cuenta. Y luego hay otro punto, con lo que estás diciendo, me viene a la cabeza, y es cómo te tomas el curro y qué es el curro. Y os voy a contar aquí, yo cambios que he tenido últimamente. Yo antes no me permitía, yo qué sé, irme a correr. A veces un poco por excusa por no hacer deporte, ¿no? Pero había otros momentos donde yo decía, joder, tengo tanto que hacer y voy a estar corriendo. Y yo desde hace un tiempo he aprendido que hay muchas cosas que tú haces que puedes llamarlas curro o no, dependiendo cómo las veas. Yo ahora cuando voy a correr o voy con la bici, tío, es cuando pienso con más claridad de las cosas del curro. De hecho, por ejemplo, últimamente que estamos todo Product Hackers en remoto, yo me hago muchas reuniones internas andando. Ahora estoy en Alicante, me voy por el paseo marítimo, las hago andando. Antes no me lo permitía. Entonces, yo creo que hay un tema también de cuidarte a ti mismo, que es, ostra, tío, tú tienes que hacer muchas cosas, pero las puedes hacer en plan sufridor. O sea, en plan, como siempre en las peores condiciones, pues muchas veces como que tienes el mindset de que si no estás sufriendo un poco, no estás currando. No sé si os pasa a mí esas mierdas. Es como que me pasa. No las piensas explícitamente, pero te das cuenta como que no te permites el lujo de hacer una reunión. Yo el otro día me hice una, tío. O sea, una reunión interna de 1 hora y media, están presentando cosas en una cafetería al sol, con mi iPad, mis cascos, como Dios.
aportando lo mismo que tenía que aportar, pero con la diferencia de que salí de ahí súper contento y cuando estoy aquí en casa encerrado 12 horas de llamadas, estoy triste. Pues ese tipo de cosas, el cómo tú te enfrentas a las situaciones, el darte cancha. ¿Vale? Yo sigo a Dan Martell, que es un emprendedor americano, que me gusta mucho porque lleva esto al extremo, ¿no? Entonces él hace reuniones mientras está haciendo entrenamientos de no sé qué. Tío, es búscate la manera de hacer todo lo que tienes que hacer, pero disfrutando. Oye, que tengo Eso es. Claro, y que no pasa nada, y que si vas por la calle hablando con alguien de tu equipo, seguramente no le importe, date tregua, o yo qué sé, o si a ti te gusta hacer 2 horas de ciclismo al día, búscate la manera de hacer lo que encaje y que no te parezca mal, aprovéchalo para pensar si quieres, lo que tú necesites, pero date tregua, disfruta el momento, que no sea todo un drama, y cuando consigues empezar a pensar así, o sea, a mí me ha cambiado, es una de las cosas que me ha cambiado bastante el cómo acabo los días, ¿no? Porque puedes acabar agotado de energía o puedes acabar un poquito mejor. Sí, y sobre todo también lo del tema de paseos, yo personalmente también lo hago mucho de rollo. Tengo que preparar un guión y conocer al entrevistado. Busco 3 entrevistas suyas, pum, un paseo larguísimo, voy tomando notas, tal. O tengo que hacer después de esta entrevista los puntos y las personas que has mencionado, ¡pam! Paseo. Igual, o sea, los paseos creo que es una herramienta muy buena. Y si os parece que nos hemos metido ya en un tema hasta el fondo, la cultura del esfuerzo, que no teníamos pensado que saliera, pasamos al tema del sistema educativo, Corti, que queremos tocarlo mucho porque tienes ahí experiencia bastantes años. Y vamos a empezar por tu etapa como profesor. ¿Qué has aprendido en esos, creo que 8 años como profesor? Vale, ¿qué he aprendido? Esa es buena. En el fondo seguro que muchas más cosas de las que pienso, ¿eh? Porque también pasa que a veces desmerecemos muchas cosas que damos por hechas, pero hemos pasado por ahí. Lo más gordo que he aprendido es que yo no quiero ser profesor. Es decir, me encanta el contacto con los alumnos, me encanta la divulgación, me encanta enseñar, me encanta compartir, porque creo que hay mucho challenge en compartir, ¿no? Uno, cuando compartes tienes que interiorizar mucho mejor los conceptos. A veces los sabes aplicar en tu curro, pero no sabes exteriorizarlos. Estar en contacto con gente joven, yo he dado clase en la uni, o sea, creo que es distinto, pues seguramente en un instituto pues, te enfrentes a otras cosas, pero en la universidad más o menos, quien más, quien menos va a clase queriendo ir y haciendo lo que le gusta. Salvo Luis, que no sí, iba. O no van, pero no te dan por saco, pero es importante, ¿no? Pero es verdad que al final el estar en contacto con gente que quiere hacer cosas, porque al final en esas edades la mayoría de la gente quiere hacer cosas, anima. Lo puedes tener, yo el contacto luego, por ejemplo, entrevistando a emprendedores, es una de las cosas que me dan, ¿no? en mi podcast, ese contacto con gente que tiene un nivel de energía de la leche y que te lo transmite, tío, sales de una entrevista o sales de una clase como con ganas de comerte el mundo, ¿no? Eso mola mucho. Pero aprendí que es que lo que no me gusta es el sistema. Es decir, el sistema educativo está mal planteado. Tampoco tengo claro cómo tendría que plantearse bien. Creo que es un problema muy complejo. Pero hay demasiado interés político interno. Oye, pues, ¿cómo se definen los planes al final en cada carrera? Las materias que hay que dar o que no hay que dar. El 90% de los profesores que dan clase en universidades son muy buenos en lo suyo, pero no son profesionales. Entonces, oye, yo también entiendo que tiene que haber una parte que no sea profesional por dar ese contexto teórico y yo creo que la universidad te tiene que ayudar a pensar, pero está tan desconectado, tío, del mundo real que es que luego se hacen absolutas gilipolleces. Es decir, dice, ¿para qué hemos estudiado esto que no me va a servir para nada? Y hay demasiado interés. O sea, no creo que el sistema educativo no está pensado realmente para que la gente aprenda su máximo potencial o disfrute aprendiendo, sino que está planteado para que todo el que salga de ahí poder ponerle una etiqueta de es válido para el sistema. Y no me gusta. O sea, a mí una de las cosas que me pasa es que no me gustan y dejé de dar clase, entre otras cosas, porque me cabreaba cada vez más. O sea, cuando estás viendo ese sistema desde dentro, tío, lo que te pasa es que dices, yo me lo llegué a plantear, ¿es una batalla que quiero luchar? A eso me refiero. Y es una batalla tan grande, oye, ¿voy a estar siempre aquí tratando de remover el sistema y hacer cosas distintas? ¿O es una batalla que no me compete y que es demasiado grande para mí y me voy a dedicar a otra cosa ahora que ya estoy emprendiendo y todo el rollo? Y abandoné un poco por eso. Luego he dado clases pues, en tipos MBAs y cosas así, que es un poco distinto,
Pero cuando doy mucho clase en un sitio y empiezas a ver la mierda, porque todos los sistemas acaban teniendo mierda, tío, vuelvo a huir, ¿no? O sea, yo tengo como eso, me gusta dar clase, me gusta ese contacto, pero siempre hueles la mierda que hay en el sistema. Y no te gusta. No me gusta. Bueno, tú que estás estudiando, ¿tú cómo lo ves desde tu perspectiva? Pues yo he cambiado mucho mi visión y, tengo un poco el enfoque que has dicho tú, que es como una etiqueta. O sea, en economía hay un concepto que se llama señal, ¿no? Es una señal al mercado de que tú has pasado estos 4 años por aquí y te abre ciertas puertas. O sea, queramos o no, en el mundo hay mucha información, hay muchas personas y tú vas a dar oportunidades a quien cumpla ciertos requisitos. Y es cierto que con el tiempo cada vez coge menos relevancia la titulitis, pero sigue teniendo importancia. O sea, si tú has estudiado en una buena universidad 4 años, te puede abrir una puerta, que luego tienes que ser bueno, ojo, para que te cojan, ¿eh? Que no es excluyente, pero a lo mejor te hacen más caso, o no. Yo lo veo como una señal de, oye, has pasado por aquí, aprendes ciertas cosas, creo que te da también una base teórica, que muchas veces también como que desprestigiamos de decir, va, la universidad no vale para nada. A ver, sí y no, hay muchas cosas desactualizadas, pero te da una buena base teórica, que mucha gente que en el mundo del emprendimiento, no sé si lo habrás visto, Corti, no tiene esa base teórica, no tiene esos fundamentos. Entonces te da esa parte con un coste o un precio para mí demasiado alto en términos de tiempo, de lo que tú dices, hay muchas cosas que no valen para mucho, también muy especializado, muy compartimentado de esta asignatura, esta, que si te gusta una asignatura no puedes tirar del hilo porque tienes que estar preparando el siguiente cuatrimestre ya. Y eso es un poco las ideas así desordenadas a la pregunta que me has, Sí. que me has dicho. Pero estoy muy de acuerdo. A mí, por ejemplo, hay cosas que me gustan del sistema americano, como el poder elegir más asignatura, ¿no? Que dices, oye, pues me cojo estas como que es de lo mío, pero me cojo teatro, ¿vale? Y yo creo que es uno de los problemas, por ejemplo, de aquí que tenemos en España, que es todo como muy encorsetado. Y entonces, claro, yo, por ejemplo, estudié informática. Informática pasaba el 90 y pico % de la gente que estudia informática sale con 0 habilidades comerciales. Claro, pero es que a día de hoy esto ha cambiado mucho. Antes te formaban y en informática ibas a acabar trabajando como funcionario en gran medida o en una corporate, pero es que a día de hoy lo normal de la mayoría de la gente que hace informática es que acabe montando su propia empresa de tecnología o acabe en un ecosistema emprendedor. Por lo tanto, el no tener opción a, yo qué sé, estudiar determinadas asignaturas de economía te hace perder mucho. Yo estoy de acuerdo contigo, es una etiqueta muy cara, pero es que creo que está viendo cosas en el mercado que la van a cambiar. Por ejemplo, y en la parte técnica lo vemos mucho. Sí, yo contrato programadores y es que ya me da igual lo que hayan estudiado. Si es que lo único que me importa es lo que han hecho. Si tienen un side project, si han formado parte en un proyecto interesante. Porque al igual que sí que la universidad, esa parte teórica que es interesante, yo creo que es muy interesante para determinado tipo de roles. Yo, por ejemplo, yo que empecé los estudios de doctorado, oye, tío, si quieres meterte al nivel de profundizar en un conocimiento de una forma tan profunda como puede ser un doctorado o hacer tu tesis en algo, la universidad es genial, porque en pocas empresas privadas del mundo vas a tener los recursos, el tiempo y el espacio para poder coger. Yo me acuerdo, mi tesis era coger un algoritmo de aprendizaje automático en concreto y le quería dar una pequeña vuelta de tuerca. Eso en ningún lado te lo van a dejar hacer, ¿vale? Pero sí que en la universidad es un espacio para poderlo hacer. El problema yo creo que ha sido el querer transformar la universidad, que debería ser un sitio donde tú vas a profundizar en los conocimientos porque te flipa profundizar en los conocimientos, que es muy válido, pero querer generalizarlo a todo el mundo. Entonces ahora tenemos un sistema que se debe adaptar a todo el mundo para todas las disciplinas, pero es que en teoría debería ser para el 1% de la población que realmente quiere profundizar en un conocimiento en concreto, ¿no? Yo qué sé, en economía, por ejemplo, en tu lado, ¿no? Pues yo qué sé, cómo aplica la teoría de juegos en la economía, no sé qué, no sé cuántos. Hago como, me voy a dedicar 5 años de mi vida a esto que a priori no tiene ninguna aplicación y a lo mejor al final del camino descubro que hay algo que lo revoluciona todo. Sí, y yo creo que con el tiempo está cada vez perdiendo más ventajas, porque, por ejemplo, tienes cursos de grandes universidades subidos en YouTube. O sea, yo me acuerdo de hacer un curso de Sapolsky sobre comportamiento humano de Stanford, que tienes ahí clases, 20, 30 horas de lecturas suyas. Entonces, es como puedo aprender de los mejores, de los mejores profesores y no tengo que ir a la universidad de forma presencial, no tengo que no sé qué, y puedo elegir yo los campos en los que me quiero meter. Entonces, cada vez creo que está perdiendo más peso. Pero creo que la señal sigue teniendo valor, por suerte o por desgracia.
que con el tiempo está perdiendo, ¿eh? También estoy de acuerdo. Otra de las carencias que le veo yo al sistema educativo clásico, tradicional, de las que ya habéis dicho, es que la universidad está vista desde una manera muy dogmática, ¿no? Y estaba buscando aquí una cita de Stuart Hall que decía, la universidad o es una institución crítica o no es nada. Y se ha perdido quizás el debate en las universidades. Y no es que se haya perdido, es que se está matando el poco debate que había. Lo podemos ver en Canadá, en Estados Unidos, cómo llevan años ya matando cualquier tipo de debate social o cultural, y poco a poco está llegando a Europa. ¿Y qué es la universidad si no hay debate, si no hay espacio para la crítica? Muy buen punto, es decadencia máxima del sistema, ¿no? Es decir, antes era un centro de conocimiento, iba gente que tenía inquietudes, es que ahora esas inquietudes están en Twitter, por decir algo, ¿no? Me refiero, es que lo bueno es que todo el conocimiento es más accesible, los foros donde se producen las grandes ideas o los grandes debates también más accesibles, también más polarizados, porque es muy complicado, pero claro, en 15, 20, 25 años seguramente ya no tenga, primero, yo creo que va a ir perdiendo muy rápidamente pues el signaling, ¿no? que decía Sergio, pero es que además todo lo demás lo está perdiendo y nada no lo va a tener. Ahora, ¿qué es lo siguiente? No tengo ni idea, pero es que también al final creo que la educación un poco a medida, como lo hacemos los que somos inquietos, que al final nos formamos y vamos buscando cosas, es lo ideal, pero eso también es verdad que no es para todo el mundo. O sea, me refiero, es para gente que ya tiene una cierta predisposición porque les mola todo eso. Una cosa que quizás hace bien el sistema, no bien, pero menos mal que de otra forma, es que sí que pueden causar a gente que a priori pues, no tiene esa inquietud y le da un sitio por donde tirar. Yo creo mucho en sistemas tipo FP digitalizados, cosas mucho más sencillitas que puedan permitir profesionalizar a gente que no tiene grandes inquietudes a priori, porque a veces cuando has pasado eso y te pones a currar, de repente empiezas a tener cada vez más inquietud, ¿no? Yo creo que es normal, tío, con 20 y pico años, pues hay gente como Sergio que tiene mucha inquietud, pero lo normal que a su edad es que la mayoría de gente lo que quiera es emborracharse y estar de fiesta. Pues genial. Y descubres esa inquietud muchísimo más tarde. Sergio es un viejo joven, es un señor mayor de 48 años metido en un cuerpo de En verdad tengo 60 años, pero me cambia de cuerpo. Oye, Corti, la gente se estará preguntando, bueno, vale, eso que decís más o menos tiene sentido, ¿no? Pero entonces, ¿qué tiene que tener o qué debería tener una buena formación? Y desde tu perspectiva como profesor y ahora también con las formaciones privadas como en Product Hackers, ¿qué tendría que tener? ¿Cuáles serían los puntos clave para una buena formación? Claro, depende mucho en el ámbito que tengas, ¿no? Me voy a ir un poco a la formación, pues como hablamos universitaria. Al final es una formación un poco abierta, ¿no? Que te tiene que dar un contexto. Para mí tiene que tener un punto de equilibrio perfecto entre fundamentos más teóricos relevantes, ¿vale? O sea, que los tengas que entender, pero con enfoques prácticos. Porque uno de los grandes problemas... Mira, y el otro día ponía Victoriano Izquierdo de Grafes por Twitter, ¿no? Que estaba en su casa de sus padres rebuscando los libros que tenía, ¿no? Y dice, y es que todos los libros de problema de física pues son cosas que no puedes trazarlas al mundo real, ¿no? Son como situaciones... imagina un toroide en el espacio y tal, no sé cuánto, ¿no? Eso es una de las grandes carencias que yo creo que tiene el sistema, ¿no? Que no te lo llevas a problemas de la vida real que puedan ser luego útiles y que te pueden abrir la mente más allá de ese contexto teórico. Entonces, para mí es un equilibrio entre grandes conceptos y aplicación práctica y también tratar de esos grandes conceptos llevártelo a tecnologías actuales. A mí me pasaba en informática, que yo cuando estudiaba la carrera dábamos un lenguaje que se llamaba ADA, un lenguaje de programación, porque era el lenguaje un lenguaje que había en los ejércitos de los Estados Unidos como muy fuerte, muy potente y no sé qué, no sé cuántos. Y se siguió dando durante mucho tiempo. Es un lenguaje que casi no tiene salidas profesionales en el sentido de que en pocos sitios se utiliza, ¿vale? Y te decían, no, pero es que es muy importante para los alumnos que los conceptos que hay dentro de este lenguaje los utilicen. Es que es mentira. O sea, me refiero, tú puedes dar esos mismos conceptos con lenguajes de programación más modernos que te permitan tratar los conceptos teóricos, pero a la vez dar una mayor empleabilidad al alumno, ¿no? Es decir, formarte en skills concretos que va a demandar la empresa. Entonces,
yo creo que tiene que responder en cierta manera a un 50% a esa parte teórica universitaria, pero un 50% a las necesidades actuales de las empresas. Y eso es lo que falla muchas universidades y muchos centros formativos en responder. Y luego tiene por lo mismo, otro 50-50, un 50% cosas que tienes que aprender sí o sí, pero otro 50% espacios donde tú puedas especializarte y profundizar en otras cosas. Lo que hablábamos. Joder, yo estoy estudiando informática o cualquier otra carrera, pues a lo mejor me apetece aprender conceptos económicos y es bueno que fomentes que yo aprenda otro tipo de conceptos muy distintos de los que son la parte troncal. Oye, ¿por qué si estoy haciendo algo como más, yo qué sé, pues tipo matemáticas, pues no voy a aprender temas comerciales? Que es que a lo mejor ahí está la gracia. Yo una de las cosas que sí que he visto a lo largo de mi carrera es que muchas veces la innovación en un área es traer una soplapollez de otro área. O sea, a mí me pasaba, por ejemplo, yo cuando estaba estudiando la tesis y antes de montar mi primera empresa íbamos a muchos congresos científicos de sistemas de recomendación, los que usan Netflix y demás, porque BrainSense estaba apoyado en tecnología de ese tipo. Y yo antes había estado unos años trabajando en recuperación de información, que son algoritmos de búsqueda tipo Google y demás. Y durante mucho tiempo lo que veía es que todo lo novedoso que había en sistemas de recomendación eran técnicas de recuperación de información que se habían traído a sistemas de recomendación y se habían adaptado, ¿vale? Y esto es como un ejemplo de que el abrir las miras a otras áreas, a otras temáticas distintas, es lo que realmente favorece la innovación. Que yo pueda coger a lo mejor de economía, yo qué sé, o de cosas así, teoría del caos y me lo voy a aplicar a un concepto totalmente distinto. Y ahí hay algo. Porque crear algo nuevo desde cero es muy complicado, pero traerte pequeñas cosas de otras áreas, mezclarlas y que generes algo interesante, eso es mucho más fácil. Y yo creo que eso en el sistema educativo, al menos en español, no se fomenta nada. Estando de acuerdo contigo, Corti, quizás se potencia demasiado las habilidades duras y se dejan demasiado de lado las soft skills, ¿no? Las habilidades blandas, el aprender a vender, el gestionar las emociones, el gestionar la incertidumbre, el comunicar, o sea, y habilidades que estamos viendo que en el 2022 son las que más te van a abrir los mercados y los proyectos. Si no tienes bien desarrolladas esas habilidades y no sabes resolver problemas, no sabes gestionarlos, no sabes gestionar el estrés, que antes hemos hablado de ello y es súper, súper importante. Vale, sí, sabes programar muy bien, pero en cuanto tengas un poco de presión, en cuanto tengas dos problemas que no los has tenido antes, vas a explotar y no vas a saber qué hacer. Y en cambio, quien sepa lo que tiene que hacer, pues te va a comer a tostada enseguida. Pues sobre esto que dices, David, es un buen tema. De hecho, a mí me recuerda una cosa que hemos hablado mucho en Product Hackers, y es que nadie te enseña a trabajar. O sea, no sé si os pasa, a nosotros nos llega gente que incluso tiene experiencia y que, pues, que no sabe cosas que tú supones que todo el mundo tiene que saber y que nadie te las ha explicado, como cómo gestionar tu correo, cómo gestionar un inbox, cómo utilizar una gestión de tareas, cómo priorizar tu día a día, ¿vale? Entonces, a lo tonto yo estoy de acuerdo contigo que es que si en algún sitio formarán a todo el mundo solo en esas habilidades, luego muy seguramente tu empresa las cosas específicas le puedes dar caña. Pero la mayoría de los problemas vienen de ese tipo de cosas, ¿no? De gestionar un proyecto, por ejemplo, con tus deadlines, calendarizarlo, tener una serie de responsabilidades y todo este tipo de cosas. Sí, sobre todo aprender un poco las bases, ¿no? Que sean extrapolables. Decías cómo trabajar, puede ser, por ejemplo, un poco de marketing, porque siempre te vas a tener que vender, aprender a vender, a hablar. O sea, Corti, me ves a mí hace un año y menos mal que creamos este podcast porque daba absoluta vergüenza hablando, pero vergüenza. O sea que gracias el Rincón de Aquiles por sacarme un poquito. Pues ahora te expresas muy guay ahora, tío, a todos los niveles, tanto en la news como aquí, como en todos los lados. Pero bueno, exponerte a situaciones es súper importante, ¿no? Es decir, sobre todo cuando tengo un reto, en lugar de decir esto me va a frenar, no, voy a por él, porque en un tiempo yo lo voy a superar. Oye, Corti, has hablado antes de Product Hackers, que ahora mismo es tu principal proyecto. Nos has dicho que le dedicas entre el 80 y el 90% de tu tiempo profesional. Antes de preguntarte, ¿qué es Product Hackers? Para la gente que no lo conozca. Vale. Product Hackers somos una agencia de growth, nos dedicamos a ayudar a hacer crecer a empresas. Un inciso. ¿Qué es el growth? Porque habrá mucha gente también que dirá, bueno, ¿y esto qué es? ¿No? Buena pregunta. Growth es como un conjunto de técnicas. En su momento podrían haberse llamado de marketing, ¿vale? Lo que pasa que ahora incluyen pues, marketing, producto y otra serie de disciplinas muy orientadas a hacer crecer productos digitales. Entonces,
Cuando el marketing enfoca el crecimiento del producto trayendo más usuarios, en el growth lo que hacemos es vemos el crecimiento como algo un poco más holístico y decimos, oye, yo puedo crecer un producto trayendo más usuarios, convirtiéndolos mejor, reteniéndolos mejor o consiguiendo que me ayuden a viralizar el producto, ¿no? Entonces, mis palancas para hacer crecer un negocio son mucho mayores que las de solo el marketing, que por lo general está en la capa de atracción, ¿vale? Entonces, seguimos mucho el método científico, es decir, oye, en lugar de definir una estrategia la aplico y estoy seguro que va a funcionar, hacemos pequeños experimentos, ¿no? Tenemos una hipótesis, oye, yo creo que, yo qué sé, que la conversión en este producto es baja por esto, esto y esto. Hago un pequeño experimento, lo pruebo, lo valido y si funciona, pues ya tengo claro que por ahí puedo profundizar. Bueno, lo primero, enhorabuena por el proyectazo, porque lo estáis reventando. Y lo segundo, justo estamos hablando ahora de las habilidades, ¿no? ¿Qué habilidades vosotros a la hora de contratar a gente valoráis más? Y hablo de habilidades generales, ¿vale? No hablo para un rol en concreto, sino ¿qué valoráis más en esa persona que quiere trabajar con vosotros? Vale, pues mira, nosotros valoramos, nos centramos bastante en los valores y gente que represente nuestros valores, porque al final son valores casi muy de soft skills, ¿no? De actitud ante tú y ante la vida. Entonces, para nosotros lo más importante es que la gente sea muy, nosotros lo llamamos go, 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 que es, tío, somos una empresa que te ayudamos a hacer crecer. Lo que queremos es gente que coja un problema, si se te ocurre por dónde meterle mano, tira. Tira, porque aparte nosotros sabemos que la mayoría de las veces vamos a estar equivocados y vamos a tener que rehacerlo, o sea, vamos a tener que tirar otro camino, esto es mucho de experimentación, por lo tanto tienes como que tener esa capacidad de tirar para adelante y, oye, si me hostio y vuelvo para atrás y si funciona, pues genial, ¿no? Para eso es lo más importante. Luego, mucho también pensamiento grande, ¿vale? Oye, buscar, por ejemplificarlo, cuando ayudamos a un cliente, lo que nos planteamos es, vamos a intentar duplicarlo o triplicarle la facturación, no aumentarlo un 10%. A lo mejor luego nos quedamos en un 20 o en un 30, ¿no? Pero intentar tener el mindset de llegar a lo más alto, tanto en ayuda a nuestros clientes como nosotros como empresa. O sea, nosotros somos una consultora y queremos ser una empresa que facture cientos o miles de millones. O sea, que al final es como contraintuitivo. Para eso seríamos más una empresa de producto. Pero queremos gente que sea ambiciosa, pero en el buen sentido, ¿no? En el de, oye, nos interesa el reto mental que supone ayudar a nuestros clientes a crecer un montón o a nosotros crecer como empresa un montón, porque hay un reto intelectual en todo esto y de proceso. Y eso sería lo más importante. Luego, gente con mentalidad científica y analítica, es decir, que al final sea gente que utilice los datos. Parece mentira, pero a día de hoy incluso mucha gente de marketing pues no son muy dados a los datos, son más dados a sensaciones, ¿vale? Y luego también un punto creativos, ¿no? Ese punto de equilibrio entre lo científico y lo creativo es gran parte de medida lo que buscamos dentro del growth. Y ya fuera de Product Hackers, o sea, eres CMO, ¿no? En Product Hackers, pero aún así tú, ahí con las pocas cosas que tienes, ¿no? Te pones a lanzar Mumbler con Paul, te creas una newsletter propia con podcast, Cifitech. ¿Qué te lleva a seguir creando proyectos a pesar de tener ya un buen puesto y estar asentado? O sea, la mayoría de nosotros, CMO, mi empresita, con colegas, con gente que me gusta currar, ya está, me quedo aquí. Pero tú sigues creando cosas. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Yo creo que por lo que a mí me gusta crear. O sea, yo reconozco que yo no sé si bueno, incluso me puedo ir a una de las preguntas del principio. Yo el fin de semana, si estoy sin nada que hacer, pues muy seguramente no sabría qué hacer con mi vida, porque a mí lo de irme a la playa un rato, pues 5 minutos, guay, luego me pongo nervioso, ¿no? De hecho, yo muchas veces lo digo, que las cosas que menos me apetecen muchas veces, mira que me gusta estar solo, pero hay momentos en los que no quiero estar a solas con mis pensamientos, prefiero estar haciendo cosas, ¿no? Porque al final también la cabeza se va un poco por donde quiere. A mí me gusta crear, me gusta estar entretenido y siempre hay mucho que hacer. Entonces, y también hay una cierta cosa por detrás de que algún día me gustaría que alguno de los proyectos, yo creo que Product Hackers lo va a hacer, pero algún otro también, lo pete suficiente para dos cosas. Uno, para cubrir esa parcelita de ego que todos tenemos de, joder, a mí me gustaría, no sé si ego o sentir que he hecho algo que oye, como que es reseñable, que eso yo creo que es algo que en el fondo los que creamos buscamos, ¿no? Dejar algún tipo de impronta y, hombre, y si económicamente funciona, mejor. Pero para mí es más la búsqueda continua de crear y el proceso creativo y
y cómo construir una pequeña audiencia, ¿no? Empezar desde cero. A mí ese rollo de cuando arrancas, empiezas, que el proyecto casi no significa nada y vas poquito a poco consiguiendo algo y vas escalando y tal, esa parte me resulta incluso más interesante que cuando ya tienes algo que va más o menos rodado, y aunque el crecimiento siempre es complicado, pero bueno, más o menos los procesos y las cosas las tienen más claras, ¿no? Me gusta siempre estar en algún punto de mi vida empezando algo. Joder, Corti, me encanta escucharte porque la verdad que para Sergio, para mí, estos mensajes son bastante inspiradores, porque nosotros pues también estamos creando este propio proyecto, ¿no? El Rincón de Aquiles, que ya lleva un año y es muy bonito, ¿no? Ver cómo empezó de la nada, de cero, nadie nos conocía y en un solo año, pues bueno, hemos creado ya una pequeña comunidad que cada vez es más grande y súper agradecidos por ello. Y vamos a hablar ahora, Corti, sobre decisiones y aprendizaje, que son dos conceptos muy importantes en la vida de cualquiera. Unos les prestamos más atención y otros menos, pero son muy importantes, ¿no? Toma decisiones. Tomamos cientos de decisiones a lo largo del día. ¿Qué principios rigen tu vida para poder decidir mejor y más rápidamente? Vale, muchos y ninguno, ¿no? Porque yo reconozco, yo soy muy consciente que somos mogollón de emocionales todos y muy intuitivos. Entonces, yo creo que las cosas importantes es entender que muchas veces vamos a tirar de decisiones intuitivas aunque las racionalicemos, ¿no? Entonces, ahí yo creo que es una de las ventajas que yo creo que la tiene la gente con experiencia. Los que ya tenemos unos añitos, yo creo que no lo justificamos así, ¿no? Que has vivido muchas situaciones y esa parte intuitiva funciona un poco mejor. Luego, cuando consigo racionalizar cosas, que ya os digo que no, al final no siempre, a mí me gusta mucho aplicar el principio, creo que era Jeff Bezos el que lo decía, ¿no? Pero si una decisión es reversible, elige lo que consideres tira a prueba, ¿vale? Mucho de probar. Y cuando hay decisiones que no son tan reversibles, pues evidentemente darle espacio al pensamiento. Yo tengo, por ejemplo, la suerte en Pro Hackers que somos 4 socios y nos hacemos mucho challenge, entonces el tener gente con la que tú puedas discutir una decisión, aunque luego vayas a hacer lo que tú quieras, pero que te pongan puntos sobre la mesa ayuda muchísimo, pero centrar el esfuerzo en muy poquitas decisiones que requieran todo eso. Al final lo que has dicho tú, todos los días tomamos cientos de decisiones, la mayoría son intrascendentes, es decir, ya no solo que sean reversibles, es que no van a ningún lado, porque vas a acabar haciendo cosas que no tienen impacto, que vas a acabar desechando. No sé si habéis tenido la sensación alguna vez a mí me ha pasado un mogollón de veces, de tener que escribir algo, un post, porque va a ser la polla. ¿Sabes? Es como, esto lo tengo que escribir, le tengo que dedicar mucho, porque esto, tú tienes la sensación de que va a ser la leche y eso lo leen 20 personas, ¿vale? Ahí la mayoría lo que hacemos es eso, pero es una búsqueda, ¿no? En el fondo, de las cosas que realmente tienen impacto. Entonces, acercarte al mundo de esta forma más exploratoria ayuda mucho porque al final te vas a centrar cada semana en tomar 1, 2, 3 decisiones como mucho. Si estás tomando más de 3 que requieran mucho esfuerzo, es que la estás cagando. Y te diría también que al revés pasa, que mientras estás poniendo un tuit en el baño, ese tuit se viraliza y has tirado de la cadena y tiene ya 1000 likes. Y dices, ¿pero qué está pasando aquí? O sea, ayer le dediqué 8 horas a hacer este hilo y le han dado like mi madre, mi novia y el perro. Así es el mundo moderno, además. Yo, para quien quiera cumplir mis sueños húmedos, hay un episodio que se llama 13 falacias de Aristóteles, que es un poco lo que decía Corti, que en mi cabeza era espectacular, en plan, todo el mundo tiene que saber sobre falacias, porque la verdad que nos la meten doblada en todo, y en mi cabeza era increíble, la gente lo va a escuchar, se lo va a poner, ay, y no, se queda ahí por el camino, pero bueno, intento remontarlo para cuando acabe la entrevista que se pasen. Y quería preguntarte, o sea, creo que has dicho una cosa muy importante y es tener gente que te ponga puntos sobre las sillas. Y lo hablábamos David y yo, que a la hora de tomar decisiones, a la hora de rodearte, es muy difícil encontrar gente que te critique en el buen sentido de la palabra criticar. O sea, no sé si a ti te pasa, pero David y yo lo hemos hablado, que la gente es muy blanda, en el sentido de que intenta agradarte y nunca te pone esos puntos sobre las sillas. Y es como que quiero que me digas cosas malas. Me dan ganas de cogerte el cuello y zarandearte. Dime algo malo, por favor. Matizaría un poquito aquí simplemente que no pienso que la gente sea blanda, sino que cultural y socialmente nos han hecho blandos. Y entonces es muy difícil también salirnos del tiesto, ¿no? Una vez que ya... Claro, es contraintuitivo. O sea, hay que ir contra la naturaleza, criticar a alguien, pero que partiendo de que es algo natural, que no sé cómo lo has vivido tú, Corti, cómo has conseguido, pues, con Luis, con Jorge, encontrar esas personas. ¿Cómo has llegado a ese entorno que te critique bien? Yo creo que primero es fomentarlo, ¿no? Lo que has dicho tú, nos han educado para complacer.
O sea, nos han educado en el fondo y incluso cuando tú recibes feedback, o sea, al final tú te tienes que entrenar a ti mismo para no ponerte a la defensiva, porque es humano, te dicen no sé qué y lo primero, yo qué sé, este post es un poco tal o este podcast ha quedado un poco flojo y lo primero que sacas tú es, joder, pues me he estado 5 horas preparándolo y entonces sale un pequeño diablejo dentro de ti, no como... Entonces, al igual que tú te tienes que entrenar para recibir feedback, porque lo que quieres es que la gente te dé caña, por lo tanto no puedes protestar lo más mínimo, tienes que estar como muy receptivo, ¿no? Y cuando alguien te dice algo, potenciarlo, decir, ostras, pues muy guay, me alegro que me digas esto, sigue por aquí, dime más, cuéntame, eso lo tienes que fomentar. En los equipos también. Es decir, esto yo creo que lo tienes que hacer con todas las personas que te rodean y con tu equipo. Y para eso, una cosa buena es visibilizar el feedback en público lo máximo posible. Por ejemplo, en la mayoría de las empresas no hay un feedback público a los socios, no hay un feedback público a las personas relevantes. Entonces, ¿cómo si nadie ve a nadie criticar al jefe, cómo te van a criticar a ti o cómo te van a decir a ti directamente algo? Entonces, yo creo que por un lado es visibilizarlo. Por otro lado, es intentar buscar a esa gente que te haga challenge y detectarla, ¿no? Es decir, yo tengo una persona en el equipo que ahora está llevando uno de los squads de Growth, que es Javi, que es un tío crítico. Y cuando lo contratamos y estuvimos Juanma, Luis y yo un poco viendo pros y contras, inherentemente había como un contra de... En plan, es que a lo mejor es una persona que no va a encajar con el equipo porque el equipo es como muy happy power y esta persona es un poco más crítica. Y justo lo contratamos por eso, ¿no? Al final un poco el push de, hostia, tío, es que necesitamos gente en el equipo que diga esto es una mierda. Porque a veces, de buen rollo, pero que a veces, porque si no, la tendencia de todo el mundo es un poco a chuparnos las tal, porque todos estos, no, qué guay, sí, sí, está muy guay, pero vamos a decirnos las cosas. Entonces, mete a gente en el equipo que tenga ese carácter, la gente está más predispuesta, foméntalo. Fomentarlo para mí es partir de la base de que tú no puedes ponerte a la defensiva nunca y eso es muy complicado. O sea, joder, yo es que lo reconozco, yo lo digo y creo que cada vez lo hago mejor y aún así cada vez que me dan feedback tengo que acallar una pequeña voz interior que protesta. ¿Sabes? Lo tengo que coger y decir, quita, tío, que te están diciendo algo guay, que no salgas, que no, cállate, pero pasa y yo creo que es algo que no se va a ir nunca. Y luego enfrentarte, o sea... tío, a mí no me mola. Luis y yo discutimos bastante, no discutir de gresca, sino de hacernos challenge a las cosas. Y yo a Luis le quiero un montón, por ejemplo, y le doy caña. Y le doy mucha caña. Y a lo mejor le doy más caña de la que debería, pero es que en mi cabeza es una persona que es muy válida y yo la quiero lo máximo posible. Entonces intento siempre estar a la altura. Para mí estar a la altura es, si tú me pides feedback de algo, te lo voy a dar. De buenas formas, pero no me lo voy a callar. Y, hostia, eso es tenso. O sea, es tenso porque muchas veces tienes que decirle a alguien que te viene con una idea de puta madre, lleva 3 días dando una vuelta a algo y le tienes que decir, tío, con todo el cariño, esto no va a ningún lado. Y no mola, pero se lo tienes que decir y a partir de aquí podemos tener una conversación. Para mí querer es eso. O sea, querer es que si alguien te pide feedback, ojo, que yo, por ejemplo, ¿qué hago? Yo no le doy feedback a nadie que no me lo pida. Esto lo aprendí. Que no, tío, si tú quieres feedback, me lo pides. Y yo encantado. Que no, yo te voy a decir que está... Eso sí, si lo pides, veo, enhorabuena. Si lo pides, prepárate. Claro. ¿No? Claro. Bueno, si tengo que... A veces me enseñan cosas también, reconozco, y digo, yo no sé qué... O sea, porque también al final mi capacidad cognitiva es muy baja, ¿no? Es decir, no pues hay gente que piensa mucho más, ¿no? que yo y te viene con cosas muy bien armadas y no tengo mucho que decirte. Ahora, si es algo en lo que yo puedo aportar, porque a lo mejor viene en áreas de conocimiento donde yo puedo aportar, si te puedo sacar las cosquillas, te lo voy a sacar, porque realmente es el valor que le aportas a alguien, tío. O sea, a mí que me digan que algo está bien no me aporta valor, me llena el ego. Entonces hace que en lugar de que salga el enanito ese enfurecido, salga el enanito guay, que dice, ay, qué bien, me han dicho que guay, ¿no? Porque también eso es como que te endulza el ego. Pero lo único que te aporta es cuando te tiran tus ideas por tierra, ¿no? Y te dicen, tío, es que esto no sirve para nada, vamos a darle una vuelta. De hecho, Corti, no sé si estás hablando de tu relación con Luis o estás hablando de Sergio y de mí. Porque mientras estabas contando el tema del feedback con Luis y demás, me estabas recordando perfectamente a la relación que hemos creado Sergio y yo en este proyecto y creo que es algo de lo que más orgulloso podemos estar en el Rincón de Aquiles y algo que no paramos de mejorar. Nos metemos mucha caña y hay que entrenar a lo que has dicho tú, ¿no? A saber meter caña y luego también a recibir los golpes.
no puedes tener puño de hierro y mandíbula de cristal, ¿no? Que muchos también son así, ¿no? No, yo puedo decirte que eres muy feo y estás muy gordo, pero a mí no me digas nada. A mí no me digas nada, ¿sabes? Que entonces ya me enfado. Y aquí entrenamos las dos cosas y, ostras, es que es muy importante. Sobre todo si tus estándares quieres que sean excelentes y quieres seguir mejorando. Y me pasa como a ti, ¿no? A veces cuando Sergio me da un feedback pues durillo, la primera reacción es este ego de decir, joder, macho, llevo toda la semana dedicándole tiempo a esto y encima ahora me vienes con Viene estas. el niñato, esto Pero que me vaya pasa idiota. Sí. Y cada vez se me pasa más rápido, ¿no? Y creo que eso es bueno. Al principio me duraba un día, luego me dura un par de horas y ahora me dura prácticamente 3 minutos. Y digo, pues si es que me lo está diciendo, lo primero, porque me quiere mucho y lo segundo, porque quiere que sea mejor. Otra persona que no le importase lo más mínimo diría, venga, genial, para adelante. Y me daría la hostia o no. Pero tenemos que ver también un poco la cultura de Netflix, ¿no? Que habla muy bien Red Hastings de esto, de la cultura de la excelencia, de la sinceridad. Y también, pues eso, aprender cuándo tienes que dar feedback, porque hay gente que no quiere recibirlo, no quiere mejorar, y es perfectamente respetable, pero, oye, allá también tú con tus decisiones, ¿no? Y había un episodio del podcast, creo recordar que era el análisis que hacíais los 4 del Q1, puede ser de Product Hackers, o el Q2, que hablabais de cuando echabais la bronca o dabais feedback algo negativo a un trabajador que se acojonaba, en plan de, hostia, me va a despedir. Y claro, tenemos también culturalmente y socialmente esa percepción de que si el jefe nos dice algo malo, pensamos que mañana nos vamos a ir a la calle. No, si te vas a la calle te vas a ir con aviso o preaviso. Eso da igual, ¿sabes? Pero tenemos que empezar a ver el feedback negativo, por decirlo de alguna manera, para que se entienda bien, como algo positivo realmente. Si alguien se está molestando en darte feedback es porque quiere que mejores y porque confía en ti. Si no, te dará 4 avisos y te irás a la calle. Pero no será un feedback de mejora. Será oye, esto, Ramiro, que no vuelva a suceder mañana. Eso no es feedback. Un feedback es, oye, Ramiro, esto que has hecho, vamos a sentarnos y pienso que de esta forma se podría haber hecho mejor porque no has pensado esto, no has tenido en cuenta en esto, bla, bla, bla. Y Ramiro al día siguiente, cuando tenga que hacer esa misma acción, pues podrá aplicar el feedback y podrá hacerlo de una manera más óptima, ¿no? Pero creo que tenemos mucho que aprender y quizás aquí también los americanos nos llevan un pasito por delante, ¿no? En el tema de la comunicación, sobre todo en el tema de empresa y los feedback. Creo que en España somos un poquito aún catetos en este sentido, ¿no? Sí, no, totalmente de acuerdo. Es que aquí entendemos el feedback como bronca. Ese es el gran problema. Cuando muchas veces para mí el feedback incluso es, a lo mejor yo lo hubiera hecho como lo has hecho tú, pero simplemente lo que estamos viendo es, oye, una vez hecho, ¿cómo se podría haber hecho mejor? O sea, no pasa nada, es la forma de cómo muchas veces pasa. Esto es la primera vez que tú haces algo, la primera vez que nosotros como empresa hemos hecho algo, lo hemos hecho, ahora podemos tener un periodo de reflexión, podemos ver cómo lo podríamos haber hecho mejor para que la siguiente vez que lo hagamos, oye, consigamos más rendimiento. Pero es que no hay ninguna bronca en esto. Oye, y a veces son opiniones, ¿vale? Que yo creo que también hay que cuando das feedback también es complicado a veces separar lo que es, oye, feedback de lo que es cómo yo lo hubiera hecho, que, ostras, yo muchas veces también me tengo que callar, ¿no? Porque al final yo soy muy opinionated, ¿no? Tengo una puta opinión para todo, aunque esté equivocado en todo. Entonces, como cállate tu opinión y desde la perspectiva de cómo se ha enfocado, simplemente dar los puntos de mejora. Es complicado. Yo iba a decir eso, lo que has dicho, Corti, que a mí me pasa muchísimo, de que a veces meto cómo haría yo las cosas. O sea, me cuesta mucho diferenciar algo bueno de algo como lo hubiese hecho yo. O sea, ahí estoy trabajando muchísimo, porque es como, no, esta frase yo la hubiese puesto así, hubiese seguido esta estructura, y David ha sufrido eso, ¿eh? David lo ha sufrido. Por rescatar otra vez a Red Hastings, que quien quiera leer el libro Aquí no hay reglas, que habla sobre Netflix, sobre su cultura de empresa, habla que para que no pase esto o que pase menos, lo de no confundir feedback con opinión, porque el otro día, por ejemplo, Sergio y yo, Sergio, yo estos títulos de la newsletter los haría así. Y Sergio me decía, pues yo los haría así. Ya está, ¿y ahí qué haces? Uno contra uno. Es que no tienes nada para argumentar, ¿sabes? Al final son opiniones. Pues te sabe y lo que claro, y ya está. Pero, por ejemplo, una manera, ¿no? de solventar esto, Red Hastings habla de la gente que tiene un background. Si yo, por ejemplo, llevo 10 años escribiendo newsletters y Sergio no, o viceversa, que yo le dé feedback sobre newsletters tiene mucha más validez que la suya, porque yo tengo una experiencia y un bagaje lo puedo demostrar. O en cualquier materia, ¿no? Entonces, vamos a intentar que nos dé feedback gente que tenga ese bagaje y que sea por
entenderlo, experto o más experto que nosotros en esa materia. Que ojo, que puede estar equivocado. No significa que tenga siempre la certeza, ¿no? Pero a largo plazo es más probable de que tenga más tasa de acierto alguien que ya ha demostrado que sabe hacer algo bien y que es bueno en lo que hace, que alguien que no. Pero sí, estoy de acuerdo y creo que todos pecamos de confundir feedback con opinión. Esa fina línea es súper difícil a veces de salvar, pero bueno. Es complicado lo que decía Sergio, es casi imposible, porque al final, ¿cómo lo harías bien? Pues evidentemente, pues como lo haces tú, o sea, por eso lo vas a hacer tú de esa forma, porque crees que es como está bien hecho. A mí me gusta intentar no dar tanto como lo haría, o a lo mejor darlo al revés, pero intentar sacar los problemas, ¿no? O sea, ¿qué problemas le veo yo a esto que has hecho? Oye, pues veo este problema, este problema, este problema. ¿Cómo lo podríamos solucionar? Pues de estas varias formas. De esa forma, a veces vas a tener siempre el sesgo de acabar alguna de las formas explicando un poco cómo lo harías, pero das otras formas y no condicionas tanto, porque la tuya tampoco es buena. O sea, lo importante es ser capaz de entender cuál es el proceso mental que te lleva a ti a elegir eso, qué aporta de ese proceso mental, es decir, qué ventajas tiene frente a la solución propuesta y encontrar si hay una vía de mejora. Pero vamos, esto yo creo que nos vamos a morir sin saber dar feedback, pero un poquito mejor que hoy, espero que sí. Pues sí, yo creo que es un proceso continuo de mejora y que, bueno, yo me reescucharé esta parte, sin duda, el episodio varias veces para implementar y mejorar. Y quería pasar a la parte ya para cerrar del aprendizaje. Y quería preguntarte, Corti, ¿por qué es importante para ti aprender? O sea, ¿qué tiene aprender en tu día a día? ¿Por qué es importante? Uy, yo es que creo que la pasé de todo. No sé si os pasa, tío, la curiosidad. Tío, yo es que tengo la sensación continua de que hay mil cosas que no sé y que las quiero saber. O sea, a lo mejor va en carácter, pero yo veo algo y me pasa cuando te dan una respuesta a algo, te dices, oye, yo qué sé, ¿por qué la Tierra gira alrededor del Sol? Por esto. Vale. ¿Y qué más hay? ¿No? ¿Y por qué? Entonces, yo creo que satisfacer esa curiosidad innata que muchas veces se nos mata y acabas haciendo un poco mucha gente creyendo las cosas porque sí, ¿vale? Cuanto más aprendes, de hecho, yo creo que más tienes esa curiosidad, la vuelves como a realimentar. Y para mí es un poco la sal de la vida, el cada día aprender algo nuevo que te abre una nueva vía mental, que te abre un nuevo mundo de oportunidades. Yo es que reconozco que para mí es un juego, lo disfruto. O sea, es decir, eh, hay tantas cosas que hacer, hay tantas áreas, tantas subáreas. De hecho, yo tengo la historia que me imagino que os pasa lo mismo a vosotros, que os conozco y sois curiosos, ¿no? Que es que aprendería de todo. Es decir, me gusta la tecnología, me gustan los negocios, me gusta ciencia ficción, me gusta la fantasía, me gusta la ciencia, me gusta... Y es como, tienes que como cortarte, ¿no? Me gusta la música, me gusta no sé qué. Es decir, me gustaría tener 5 yos para poder aprender 50.000 cosas distintas. No puedes, tienes que elegir, pero como poco sí que me gusta cada día saber un poquito más que ayer. Es como satisfacer esa curiosidad interna de aprovechar, casi una sensación como de aprovechar el tiempo que estás aquí y decir, oye, pues sé que a lo largo de mi vida voy a acumular solo el 0,00001% de todo lo que podría haber hecho en mi vida. Pues llegamos a ello, ¿no? O sea, al menos no nos quedemos en la mitad. Creo que es un defecto de fábrica que tenemos los curiosos, que Sergio y yo muchas veces lo hablamos, ¿no? Que nos entra ansiedad de querer abarcar tanto conocimiento y no te dan las horas del día. Pero cualquier cosa. El otro día, por ejemplo, viendo historias de Alberto de Macro Wizard, un colega nuestro que está ahora, pues eso, profundizando mucho porque le gusta, sin ningún fin, sobre los dinosaurios. Y digo, hostia, qué ganas me ha entrado de repente aprender sobre dinosaurios. Que te metes y eso te lo metes al carrito, el libro que ha recomendado. ¿El qué? Que te metes al carrito de Amazon el libro que ha mencionado en sus historias. Guardar para más tarde. Pero claro, tengo ahí 34 libros, guardar para más tarde, que algún día le daré a tramitar pedido y pues tengo aquí una montaña que no sé si la veis, pero con todo, con galaxias, con sistemas, o sea, de todo demás, es que además entras en ese tema y tienes una madriguera de conejo eterna, ¿no? Pero como dices tú, hay que priorizar y así son las cosas. ¿Y qué vas a priorizar tú? ¿O qué te gustaría priorizar para este 2022? ¿Qué quieres aprender este año? ¿O qué te gustaría aprender este año, Gordy? Mira, yo este año me voy a dedicar un poco a... yo lo asocio a proyectos, ¿no? Al final, en definitiva. Cuando empecé hace poco Cifitecla, un poco el podcast y newsletter de ciencia, ficción y tecnología, es porque
quiero retomar algo que tengo ahí, que es un poco... a mí me flipa escribir sobre ciencia ficción, entonces escribir una novela es algo que he intentado muchas veces y me ha costado, he escrito relatos y demás, pero lo que sí que quiero es obligarme a reencontrarme con todo el universo de la ciencia ficción y sobre todo desde la perspectiva actual, ¿no? Yo he leído mucho ciencia ficción de los años 60, 70, Asimov, Clarke y demás, que mola mucho. Y dices, tío, pero es que ha cambiado mucho el contexto, ¿no? Lo que esta gente proponía ya prácticamente está aquí. ¿Qué es lo siguiente? Y me está faltando el ver la ciencia ficción, aunque leo mucho de ciencia ficción actual, ¿no? Intentar ir un paso más allá, que es realmente lo siguiente. Y lo quiero explorar, quiero aprender y quiero tanto leer, aprender, como escribir y hacer cosas en esa línea. Y luego este año también me he propuesto mucho darle caña a la música. Es decir, a mí me gusta pinchar tecno, pero me gusta también producir, pero produzco como el culo, es decir, crear canciones tecno. Y eso que el tecno es fácil, es pum, 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 y luego chimpin, chimpin, chimpin por arriba y poco más, pero aún así tiene su ciencia y entonces dedicarle un poquito más de tiempo a esto. ¿Por qué? Porque algún día me gustaría dedicar, o sea, si yo fuera el mundo ideal y estuviera un poquito, yo que sé, tuviera todo el dinero del mundo, por decirlo así, pudiera dedicarme a lo que quisiera, yo creo que escribiendo y haciendo música, o sea, todo el día entre música y escritura y lectura, sería feliz. Hombre, nos invitarás Pues a las fiestas, ¿no? De tecno. Claro, hombre, ya te Vale, digo. vale. No conocía tu faceta de la parte del tecno, pero te pega, tío. Te pega mucho, Corti. Sí, sí, sí. No sé por qué. Y hay una cosa que quiero destacar, Corti, ahora te dejo, que es el forzarte a aprender. O sea, cómo ese proyecto te obliga cada semana pues a ciencia ficción. Como que tienes ahí una piedrecita ahí en el culo al sentarte y te la tienes que quitar todas las semanas, ¿no? Y tienes que leer y compartir una parte y creo que, a ver, yo es un poco por lo que empecé la newsletter, como forma de seguir formándome, de tratar un tema en profundidad y también este podcast de, oye, te obliga a conocer gente, disfrutas charlando con gente, además preparamos temas por separado nosotros y creo que el forzarte un poquito, ¿no? Hablábamos eso con el feedback antes, pues también el crear tú un lugar donde te obligues a aprender constantemente, cada semana. Yo para mí estaba dentro de la parte de generación de hábitos, ¿no? Es decir, puedes generar hábitos, creándote sistemas y tal, pero para mí una buena forma de generar el hábito es obligándote y haciendo un compromiso público. Es decir, oye, tú con la newsletter, con el podcast, al final cuando haces este tipo de cosas, tío, es un compromiso público de que tú vas a publicar todas las semanas. Y para eso tienes que hacerlo. Y muchas veces te cagas en ti mismo, ¿no? Dices, me cago en la leche. Se me podría haber ocurrido un podcast mensual, pero no. Tiene que ser todo semanal, ¿no? Pero es la forma. ¿Por qué? Porque habrá muchos días que lo disfrutes, habrá otros días que no, pero si, para mi gusto, si entras en la complacencia del que no, es muy fácil ya dejarlo aparcado. O sea, a mí, yo qué sé, a mí me pasa con el deporte. A mí no me gusta nada el deporte. O sea, inherentemente. Me gusta lo que me trae. Pues salgo a correr todos los días. Porque cuando salgo a correr cada 2 o 3 días, al final no salgo. No, pues esto me pasa un poco lo mismo. O generas ese hábito y esa obligación continua de hacerlo, o al final acabas dejando las cosas en un cajón. Pues nada, para despedir ya, Corti, te voy a pedir que nos digas 3 libros que todo el mundo debería leer. Tú que eres una persona que ha leído y que lee mucho. Y también te voy a pedir que en estos 3 metas uno de ciencia ficción. Que aquí tienes también otro fan de la ciencia ficción. Venga, perfecto, pues mola. A ver, de ciencia ficción, si no lo habéis leído, yo creo que una de las trilogías más brutales que he leído en los últimos años de ciencia ficción moderna es la trilogía de los 3 cuerpos, ¿vale? Sobre todo si os gusta la ciencia ficción un poco hardcoreta y venida más, porque es como una gran epopeya de la ciencia ficción. Durilla al principio, yo reconozco que el primer libro me costó, pero luego el segundo y sobre todo el tercero es como un orgasmo mental que flipas, si te gusta todo este mundo de posibles futuros, el universo y demás. Luego, libros así un poquito más de negocios, yo suelo decirlo, ¿no? Al final que es un poco de todo un poco. Os voy a recomendar 2. Uno que me flipó mucho, Alchemy, de Rory Sutherland, que habla un poco de un tema que me flipa mucho, que es un poco psicología humana, cómo funciona nuestro cerebro, toma de decisión, cómo las marcas nos engañan, entre comillas. Pero bueno, Rory Sutherland es de Ogilvy, es un vicepresidente de Ogilvy, te cuenta pues campañas que han hecho y cómo pequeños ganchos mentales funcionan en todo esto. Desde cosas tan estúpidas y evidentes, pero en las que caemos, como por qué la pasta de dientes tiene tres acciones, ¿no? La 3 action, esa tiene 3 colores y eso funciona cuando no hace falta que tenga 3 colores, pero tangibiliza el valor y cosas de este tipo. Súper recomendable.
Y otro libro que me gusta mucho es que estoy pensando, porque puedo decir varios, pero voy a elegir Never Lose a Customer Again, nunca vuelvas a perder un cliente, ¿vale? ¿Quién era? Ahora no me viene el autor. Joy Coleman era, ¿vale? Y a mí me gusta mucho porque es como una visión muy completa de la relación con un cliente, ¿no? Desde que tú no lo conoces, o sea, desde que no te conoce a ti hasta que lo fidelizas. Y a mí me gusta porque soy muy fan de que gran parte del negocio está en la retención del cliente, en lo que pasa desde después de la venta hasta que se convierte en un prescriptor de tu marca. Es algo que casi nunca se habla, ¿no? Porque sobre todo en lo que es negocio en marketing se habla mucho de la parte de adquisición, de cómo atraigo un nuevo usuario y no tanto cómo exploto lo que ya tengo. Y te lo cuenta muy, muy rollo americano, ya sabes que le meten un poquillo de paja, pero todo se ha dicho que las historietas que se cuentan pues están graciosas y alguna de ellas se queda muy guay. Hay una que es un poco cuando habla de la activación de usuario, o sea, una vez que has comprado, ¿vale? Y por un ejemplo que a mí me chocó mucho, ¿no? Que es, tú imagínate que te casas con alguien y el día después de casarte te lo cambian, ¿no? Y te presenta a otra persona. Bueno, pues esta es María. A partir de ahora de esta relación va a ser María la que te va a guiar. Y lo cuenta como un ejemplo de que, claro, tú tienes una relación con un comercial que te vende algo. Muchas veces ese comercial es súper agradable porque te quiere vender y luego el día que te pones a trabajar con una empresa te ponen a una persona de Customer Success o lo que sea, que a veces no tiene el mismo nivel de interés que tenía en vender, ¿no? Y mola porque te hace reflexionar este tipo de cosas que muchas veces las empresas hacemos mal. Yo iba a preguntar algún libro que más a nivel vital, que te haya influido en tu forma de ver el mundo. Si tuvieses que coger algún libro así, más a nivel general de vida, de alguna idea, o sea, fuera del mundo negocio y ciencia ficción. Vale. Estaba pensando, me he leído y me han gustado mucho, no sé si es el que más, pero seguramente el más reciente, 2 o 3 libros, creo que los 2 primeros de los modelos mentales, de la gente de Farman Street. Sí, De Farman justo. Street. Que sin ser un locurón de libro, para mí fue casi la introducción a los modelos mentales un poquito más en serio, porque había escuchado algo de ellos y fue como, joder, como algo tan simple y evidente y tan delante de nosotros, pero no había pensado nunca en algo así, ¿no? Y a partir de ese momento empiezo a pensar más en modelos mentales, en este tipo de estructuras lógicas que te pueden ayudar a la toma de decisión. Y creo que ahí hay mucho que explorar, porque incluso viendo todos los libros que hay publicados, tampoco hay tanta cosa, ¿no? Es decir, nos falta mucho conocimiento al respecto. Pues sí, da para mucho los modelos mentales. De hecho, aquí en este podcast los tratamos muy a menudo. Corti, muchísimas gracias por pasarte. Ha sido un auténtico placer. Espero que hayas estado a gusto. Y oye, que espero que volvamos a charlar, porque la verdad es que me ha encantado nuestra conversación y tienes mucho que aportar y nos hemos quedado con muchas ganas de preguntarte más cosas. Así que a ver si en el futuro volvemos a coincidir, Corti. Sí, muchas gracias a vosotros. Antes de que nos invites a la fiesta de Tecno, Corti, que la próxima vez nos vamos a ver allí, eso. ¿Dónde puede encontrarte la gente? ¿Redes sociales? ¿Por dónde te mueves más? Venga, perfecto. Yo ya soy cuarentón, así que mucho Twitter. Mi usuario es jose1k-net. Cosas de la juventud. Yo cuando me creé el nick en Twitter jamás pensé que Twitter fuera a llegar a algo, más que una tontería, fijaos. Ahora lo que es, las redes sociales lo que han cambiado. Y LinkedIn, José Carlos Cortizo en LinkedIn y ahí me encontráis también. Pues lo dejaremos junto a los libros, todo en las notas del episodio. Corti, te mandamos un fuerte abrazo. Un abrazo a vosotros, muchísimas gracias. Si te ha gustado este episodio, compártelo. Puede que a alguien le sirva. Y si quieres estar al tanto de todo lo nuevo, no te olvides de seguirnos en redes sociales y en nuestra web, elrincondeaquiles.com.